Bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo a qué hora estén viendo este video. Esta es la parte neuropatía, la clase número 2, donde hablamos del dolor neuropático, ¿verdad? Es importante que sepan que el dolor neuropático es un trastorno neurológico en que las personas experimentan un dolor crónico e intenso debido a que un nervio está dañado, así de simple. Este dolor puede aparecer por la presencia de una lesión o una enfermedad del sistema nervioso periférico o también central. Bien, comencemos entonces. Bien, el dolor inflamatorio y el dolor neuropático son dos tipos de dolor que tienen características y causas distintas. El dolor inflamatorio, por su parte, es el tipo de dolor, ¿cierto? Que en realidad uno de los más frecuentes y se manifiesta tras un daño o una lesión y se produce típicamente por una respuesta caracterizada por especialmente la presencia de calor, hinchazón, enrojecimiento. Este tipo de dolor está presente en cuadros de artrosis, en enfermedades reumatológicas como la artritis, también en numerosos cuadros de dolor de espalda, por ejemplo. Por otra parte, el dolor neuropático se produce por consecuencia de la aparición de alteraciones neurológicas, ¿cierto? Tras la disrupción o lesión neurológica somatosensorial, específicamente a nivel periférico o central. Usualmente se puede producir a lo largo de toda la vía nerviosa, desde la periferia en los nociceptores hasta las neuronas más corticales del cerebro. Este tipo de dolor presenta características dolorosas espontáneas usualmente y también provocadas. Algunas de las principales causas del dolor neuropático podrían ser, como están acá en el listado, las infecciones, la toxicidad directa al sistema nervioso, ¿cierto? Los déficits nutricionales, las enfermedades metabólicas, la isquemia vascular, el cáncer, ¿cierto? Y las enfermedades del sistema nervioso tanto central como periférico. El dolor neuropático se puede caracterizar de diferentes formas. En una primera instancia lo podemos dilucidar, ¿cierto? Como un dolor independiente del estímulo, como también un dolor evocado por el estímulo. Bien, ya que aparecen los mecanismos que los vamos a ver más adelante. Específicamente también factores etiológicos como tóxicos, como por compresión, por traumatismo, por infección a nivel hereditario, ¿cierto? De manera idiopática. Todo esto van a provocar específicamente una lesión nerviosa de cualquier tipo, ¿verdad? Entonces acá completamos con cualquier patología, la etiología, la fisiopatología, para que aparezca un cuadro clínico, un síntoma, ¿cierto? Para ser transformado en un síndrome. El dolor neuropático va a implicar cambios en la fisiología normal de las neuronas que transmiten la señal nociceptiva. El dolor, ¿cierto? Desde la periferia hacia el cerebro específicamente, estos cambios pueden ocurrir tanto a nivel periférico como central, ¿verdad? Algunos de estos mecanismos se han descrito en la actividad neuronal anormal y la actividad neuronal anormal puede ser causada por diversas o varias condiciones y enfermedades, ¿ya? Un ejemplo común de esto podría ser la epilepsia, ¿cierto? Que es un trastorno neurológico caracterizado por crisis epiléptica, específicamente como un evento repentino causado por la actividad neuronal anormal y excesiva que puede afectar las funciones motoras de la conciencia, ¿ya? Por otra parte, la anormalidad de la interacción entre las fibras aferentes, es importante que ustedes sepan que las fibras aferentes son parte del sistema nervioso, ¿cierto? Y son las que transmiten la información sensorial, tanto de los órganos periféricos hacia el sistema nervioso central, ¿ya? La interacción anormal entonces entre estas fibras pueden ocurrir en varias condiciones y enfermedades. Por ejemplo, en el caso del dolor neuropático, estas fibras aferentes pueden generar descargas ectópicas. ¿Qué significa ectópica? Espontánea, ¿ya? Específicamente en los nervios lesionados. Y esto puede resultar, ¿cierto?, de una percepción anormal del dolor en el paciente. Como un tercer mecanismo podemos encontrar la activación del sistema simpático, ¿cierto? El sistema nervioso simpático puede estar involucrado en el dolor neuropático y el dolor de mantenimiento simpático se refiere específicamente a un grupo de desórdenes en los cuales se ha envuelto el sistema nervioso simpático y puede presentar síndromes dolorosos malignos como benignos también, ¿cierto?
Las intervenciones sobre la cadena sináptica o los ganglios simpáticos llegan a tener específicamente un efecto muy significativo sobre la dolencia. Por lo tanto, la activación de este sistema nervioso simpático puede ser un mecanismo etiológico para el dolor neuropático. Bien, el sistema nervioso simpático lo que pasa específicamente es el aumento de adrenoreceptores alfa 2 en ganglio de raíz dorsal y brote regenerativo del axón lesionado. En términos simples, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Los adrenoreceptores alfa 2 son un tipo de receptores de las células que responden a la adrenalina y a la noradrenalina, ¿ya? Son hormonas que se liberan durante la respuesta del estrés. Es decir, entonces, un aumento de los adrenoreceptores alfa 2 significa que hay más de estos receptores presentes en ciertas células. Ahora, es importante también conocer lo que es el ganglio de la raíz dorsal, que es una estructura en la raíz dorsal, que es la parte posterior de la médula espinal, ¿cierto? Y que va a contener los cuerpos de las células nerviosas. Estas células específicamente van a transmitir información sensorial desde el cuerpo hasta el cerebro. Por lo tanto, cuando habla de brote regenerativo del axón lesionado, va a referirse específicamente a la capacidad de los axones, es decir, la larga extensión en las células nerviosas que transmiten señal eléctrica, para crecer de nuevo después de ser dañados, ¿ya? Como esta especie, entre comillas, de neuroplasticidad. Por lo tanto, la frase que sale acá en la diapositiva, en su conjunto sugiere que en respuesta a una lesión del nervio, hay un aumento en la cantidad de ciertos receptores de la célula nerviosa en una parte específica de la médula espinal y que los axones dañados están intentando regenerarse o crecer de nuevo. Esto puede ser parte de la respuesta del cuerpo a la lesión y puede estar relacionada específicamente con los cambios en la sensación del dolor. Y como último mecanismo son los mecanismos o cambios centrales, que tenemos tres específicamente: la reducción de control inhibitorio. Los controles inhibitorios son como los frenos del sistema nervioso, y estos van a ayudar a regular nuestra respuesta y comportamiento, ¿ya? Cuando estos controles se reducen, es como si los frenos, ¿ya? No funcionaran correctamente, lo que puede, ¿cierto?, esto llevar a respuestas exageradas o inapropiadas. Como segundo punto tenemos la reorganización topográfica de las terminaciones aferentes primarias, y es importante también que ustedes sepan que las terminaciones aferentes primarias son las partes de las neuronas que reciben información sensorial del cuerpo y la envían al cerebro. Es decir, la reorganización topográfica se refiere a cambios en la forma en que estas terminaciones están dispuestas o conectadas. Esto puede alterar la forma en que se procesa la información sensorial. Y por último, la sensibilización central, que es un proceso por el cual el sistema nervioso se vuelve más sensible al dolor. Y esto puede suceder cuando el sistema nervioso está en un estado de hiperexcitabilidad, ¿cierto? Lo que significa que responde más intensamente a los estímulos dolorosos, ¿ya? Como resultado de esto, incluso de los estímulos que normalmente no son dolorosos pueden percibirse como dolorosos, ¿ya? Muchas veces se confunde incluso con la alodinia. Ahora, las neuronas hiperexcitadas desempeñan un papel fundamental, ¿bien? Las neuronas hiperexcitadas son aquellas que tienen una actividad eléctrica más aumentada. Esto significa que estas neuronas están enviando señales a un ritmo más rápido de lo normal. La hiperexcitabilidad de neuronas puede desempeñar un papel importante en varias funciones y condiciones. Por ejemplo, podría ser en el aprendizaje y la memoria. La excitabilidad de la neuronal puede aumentar la capacidad de las neuronas para formar nuevas conexiones, ¿cierto? Y estas pueden fortalecer incluso las existentes. Esto va a llevar a mejorar la capacidad de aprender una nueva información o recordarla eventualmente. Sin embargo, la hiperexcitabilidad también puede ser perjudicial para ciertas condiciones, como por ejemplo, como lo hablamos en las diapositivas más anteriores, como la epilepsia, ¿cierto?, donde la hiperexcitabilidad puede llevar a una crisis epiléptica, ¿bien? Donde son eventos donde la actividad eléctrica normal en el cerebro aumenta. Además, es importante que sepan que en el caso de dolor neuropático, la hiperexcitabilidad de las neuronas puede llevar a una mayor sensibilidad al dolor, ¿verdad? Esto puede suceder cuando las neuronas que transmiten señal de dolor se vuelven
más hiperexcitables. Y esto puede hacer que incluso los estímulos que normalmente no son dolorosos se perciban como tales, ¿cierto? Como dolorosos. En resumen, de esta diapositiva, aunque la hiperexcitabilidad neuronal puede ser útil en algunos contextos, ¿cierto? Como en el aprendizaje, en la memoria, como también puede contribuir a trastornos y condiciones dolorosos en otros casos, ¿cierto? Como un fenómeno complejo que los científicos están trabajando para poder entenderlo un poquito mejor. La civilización central, ¿cierto? Es un fenómeno que ocurre en el sistema nervioso central, incluyendo el cerebro y la médula espinal, ¿ya? Y específicamente pasa cuando hay una respuesta mental o estímulo, especialmente a los estímulos que son dolorosos, ¿bien? Imagina que tu cerebro es como una alarma de casa. Normalmente la alarma se dispara solo cuando algo serio sucede, como cuando alguien intenta entrar a tu casa, por ejemplo. Eso es similar a como tu cerebro normalmente solo reacciona fuertemente a estímulos que no son realmente dañinos. Pero la sensibilización central es como si la alarma de tu casa se volviera demasiado sensible y empezara a sonar incluso cuando un gato pasa por tu jardín. De manera similar, tu cerebro comienza a reaccionar de manera exagerada a estímulos que normalmente no causarían tanto dolor, ¿cierto? O incluso a estímulos que normalmente no serían dolorosos en lo absoluto. Esto puede suceder por varias razones, como una lesión o una inflamación, y puede contribuir a condiciones de dolor crónico, donde el dolor persiste durante mucho tiempo después de que la lesión original, ¿cierto?, se haya curado. Por lo tanto, ¿cuál es la complejidad del dolor neuropático? En una primera instancia, ¿cierto?, una misma enfermedad puede manifestarse con síntomas diferentes. Los mismos síntomas pueden responder a diferente manera al tratamiento. Falta de unificación y entendimiento entre los diferentes síntomas y falta del correcto diagnóstico, porque este dolor muchas veces se confunde con un montón de otras patologías. En el cuadro podemos encontrar síntomas espontáneos, síntomas médicamente hablando, como también como la descripción que el paciente le da a este síntoma, ¿cierto? El síntoma como un dolor paroxístico o lancinante, ¿cierto? El paciente lo describe como calambre, latigazo, corriente eléctrica. Cuando el paciente habla de quemazón, escozor o fuego, podemos hablar de un dolor urente, un dolor quemante, hablando médicamente. Cuando el paciente describe una sensación rara como un hormigueo, pero no doloroso, podríamos estar hablando de parestesias. Cuando el paciente describe una sensación rara, desagradable y dolorosa, podríamos estar hablando de disestesias. También podemos encontrar síntomas que son provocados. La alodinia, que lo hablamos en diapositivas anteriores, que era la percepción dolorosa frente a un estímulo no nocivo o que normalmente no desencadena dolor. Por ejemplo, el roce de la sábana, el colocarse el calcetín o el hilo del calcetín. Y acá en la descripción del paciente también tenemos síntomas, las podemos subclasificar la alodinia, y también el paciente lo va a poder describir para que nosotros podamos identificarlo en la clínica, ¿cierto? Cuando el paciente describe que empeora frente a fuentes cercanas al calor como el sol o la ducha, podríamos estar hablando de una alodinia térmica al calor. Bien. Cuando el paciente nos comenta que empeora el dolor frente a fuentes cercanas al frío, como el refrigerador, ¿cierto? El frigorífico, podríamos estar hablando de una alodinia térmica al frío. Cuando el paciente dice que el dolor del reposo, pero el contacto le molesta de la ropa, de los zapatos, podríamos estar hablando de una alodinia mecánica estática. Y por último, la descripción del paciente cuando dice que el dolor provocado por el contacto de la ropa al moverse, como la camisa, la sábana, estaremos hablando de una alodinia mecánica dinámica. Por otra parte, y también lo vimos en clases anteriores, si seguimos hablando de los síntomas provocados, encontramos la hiperalgesia, ¿verdad? Que a diferencia de la alodinia, este es un aumento de la percepción dolorosa por estímulos nocivos que habitualmente desencadenan dolor. Un mínimo estímulo nocivo puede causar un gran dolor, ¿ya? Y después tenemos la hiperpatía, que es la reacción dolorosa normal frente a estímulos repetitivos. Y también hicimos un cuadrito de síntomas y descripción del paciente. Si el paciente
dice que la exposición a una temperatura alta produce dolor excesivo en la zona afectada. Podríamos estar hablando de una hiperalgesia térmica al calor. Porque nosotros sabemos que una temperatura alta sí podría provocar dolor, es un estímulo nocivo, ¿verdad? Pero acá se exagera la dolencia. La exposición a una temperatura alta produce dolor excesivo en la zona afectada. También podríamos estar hablando de una hiperalgesia térmica al frío. Acá me equivoqué porque acá es una exposición a temperatura baja. Un pinchazo leve provoca un dolor excesivo respecto a la intensidad del estímulo. Podríamos estar hablando de una hiperalgesia mecánica. Y cuando el compromiso de la zona, específicamente yo hago una compresión ahí en la zona que molesta por un par de segundos y siente que el dolor aparece repentinamente, podríamos estar hablando de una hiperpatía. Una descripción de los síntomas por los pacientes con dolor neuropático, y en su mayor porcentaje lo sienten como un dolor lacinante, profundo, agudo, fijo y continuo. ¿Ve? A diferencia de otras formas de expresar el dolor como calambres, penetrante o retortijón. Algunos trastornos asociados al dolor neuropático podría ser la dificultad para dormir en su mayor porcentaje, la falta de energía, claramente los pacientes la relatan en la clínica, la somnolencia, ¿verdad? La dificultad para la concentración son al menos los 4 mayores grandes, pero también podemos encontrar la depresión, que viene acompañada muchas veces de la ansiedad y la falta de apetito, en un porcentaje un poquito más bajo, pero no deja de ser menor. El diagnóstico vamos a dividirlo y se puede hacer considerando 3 puntos importantes como la historia clínica, ¿cierto? La exploración física y las pruebas diagnósticas. La historia clínica, cuando hablamos de la historia del paciente, específicamente en la parte de evaluación de la anamnesis, ¿cierto? Podemos encontrar que el dolor es importante saber la localización, la intensidad, la frecuencia, la calidad del dolor, ¿verdad? Los factores que lo agravan, los factores que la alivian. Es importante también considerar el impacto funcional que esto provoca, ¿ya? Tanto en el cómo duerme, en su vida social, en el ocio, en el trabajo, en su vida familiar, etc. Y algunos trastornos añadidos que nunca están de más para ver si es que encontramos algún secuestro amigdalar, ¿cierto? O depresión o ansiedad. Es importante preguntar en esta historia clínica que queramos hacer el paciente al realizar la evaluación. La exploración física la podemos dividir en una exploración más general y una exploración más neurológica. La exploración, que es un poco más bien general, habla acerca de la inspección, la palpación, la auscultación, ¿verdad? La movilidad articular y algunos signos inflamatorios que es importante considerar. Y en la exploración neurológica es importante medir la fuerza, la sensibilidad, los distintos tipos de sensibilidad, ¿cierto? Entre la térmica, la vibratoria, la táctil, etc. Y obviamente nunca está de más los reflejos y medir los reflejos osteotendinosos. Las escalas de dolor usualmente consideradas son la escala analógica visual, ¿cierto? El cuestionario de dolor de McGill, la escala de Lanz para ver si hay mecanismos neuropáticos o no, la escala de dolor neuropático de Galler y la escala DN4. Son escalas sumamente importantes que deberían considerar dentro de sus evaluaciones, sobre todo si se está sospechando de algún dolor neuropático en la clínica. Algunas pruebas complementarias que no siempre van a ser tan necesarias, pero por eso se llaman pruebas complementarias, ¿verdad? Son las pruebas de laboratorio, la radiografía simple, ¿cierto? La gammagrafía ósea, el TAC, la resonancia magnética, la termografía, que no se usa mucho, la electromiografía, ¿cierto? Y la TCC o la QSP. Son pruebas complementarias que eventualmente, al menos los médicos, tienden a considerarlas para mejor diagnóstico o buscar los orígenes específicos de las neuropatías, que es importante, ¿cierto? Entonces, si analizamos el dolor neuropático como una visión integral, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, el diagnóstico. Es importante considerar el tratamiento en base a la etiología, es decir, a la causa que está provocando el neuropático y en base también a los síntomas. Y la mayoría de veces va a ser en disminuir el dolor, aumentar la funcionalidad, ¿cierto? Disminuir el estrés psicológico, aumentar la calidad de vida y siempre, pero siempre, la prevención debería estar incorporada dentro de cada uno de sus tratamientos, ¿verdad?
E idealmente, ojalá que todos los de la salud sepamos que tanto el dolor neuropático como en cualquier otra patología deberíamos ir de lo menos invasivo a lo más invasivo, ¿cierto? Seguir hasta lograr la eficacia. Tratamientos menos invasivos como tratamientos farmacológicos, psicológicos, terapia física, ¿verdad? Medicamentación tópica, meditación oral, para llegar a lo un poquito más invasivo como neuromodulaciones percutáneas guiadas por ecografía o técnica más intervencionista, ¿verdad? Eso es importante entonces, ir de lo menos invasivo a lo más invasivo. Como conclusiones de esta pequeña clase, el dolor neuropático no va a responder a los analgésicos habituales, ¿verdad? Y para tratarlo adecuadamente es preciso reconocerlo, saber evaluarlo, aplicar escalas, aplicar estrés, conocer la clínica, conocer los tipos de dolor neuropático, ¿cierto? Tratarlo como los fármacos apropiados en caso de la parte médica y elegir correctamente los diferentes targets para poder nosotros identificar la clínica y cada tratamiento que va a ser importante para los pacientes, así como considerar los diagnósticos diferenciales que dijimos que muchas veces se podrían confundir con otro tipo de patología, ¿verdad? Muchas gracias por escucharme.